Bienvenida a Fuera de Micrófono, María Eugenia Yagüe. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias y bueno, encantada de reencontrarte, de hablar contigo y de que entiendes de lo que vamos a hablar, porque hablamos de una etapa de crónica social y de periodismo en general que ha desaparecido. Con lo cual, dispara. Empezamos disparando. Vamos a empezar por ese... ¿Por qué tú estudias filosofía y letras en Oviedo, te vienes a Madrid? ¿Por qué entras en el mundo del periodismo? Esa es una duda que yo tengo. No sé si alguna vez lo hemos hablado, pero... No, yo no terminé la carrera. No la terminaste. Porque siempre estaba con novios y cosas de esas. Y entonces, de esa manera también me vine a Madrid y tenía amigos en el mundo del cine, productores y distribuidores, que eran amigos ya desde Asturias, y ellos me introdujeron en una revista que se llamaba Cine en 7 días, que era de Eugenio Suárez, un editor que tenía El Caso. Paisano tuyo, además, ¿no? Sí, paisano mío, tenía El Caso y Sábado Gráfico, que fueron la escuela de periodismo mejor para mí. Sobre todo la crónica de sucesos para mí es una enseñanza fundamental, porque ahí no cabe el corta y pega, no cabe inventarte, no cabe, ahí es ir a los sitios, mirar la papelera del presunto asesino, preguntar a los porteros, buscarte una fuente en la Guardia Civil, en fin. No solamente no reniego, sino que estoy orgullosa de haber colaborado en El Caso. Allí conociste a Margarita Landi. Bueno, yo era su sustituta. Fíjate. Margarita era... personaje, además. Bueno, era lo más. Con su era descapotable. grandísima periodista. Su pipa, ¿no? Llevaba pipa. Tenía pipa, pero tenía un cáncer que había superado más o menos y entonces no se había tenido un amante sacerdote que se largó a Centroamérica y la dejó aquí, y entonces Margarita se dedicó en cuerpo y alma al mundo de los sucesos, y como no tenía pareja, no tenía otra cosa que hacer y le encantaba ese mundo, pues se dedicaba a recorrer España de crimen en crimen, y el hueco que dejaba Margarita me lo encargaban a mí. Y bueno, pues ya te digo, fue una etapa maravillosa en mi vida profesional. El salto a la crónica social, ahora se llama crónica social, bueno, lo que es un poco la crónica de sociedad, ¿Sí? ¿Empieza cuando entras en el grupo Z? Sí, nos lo encarga Antonio Asensio en persona, gran editor al que también recuerdo con mucho agradecimiento, porque ya no existen editores así, ahora son empresarios como los que compran los clubes de fútbol, que compran un periódico o una publicación y solo les importa lo que se venda, no entran en el contenido, no tienen una vena periodística. Antonio Asensio la tenía. Gran editor y gran persona, en mi opinión. Entonces, no sé en qué momento, sí, cuando se crea la revista Panorama, decide que hay que hacer crónica social y a mí me la encarga. Y me estreno con una recepción de las que hacía el rey Juan Carlos con motivo de su santo en los jardines de Sabatini, detrás de la Almudena. Y bueno, pues eso, hubo que pedir prestado un vestido, que yo eso no lo he hecho en mi vida nunca más. Y bueno, aquello era pues el colmo ya de la crónica social. Estaba todo el mundo allí, eran 2.000 personas, yo creo. Y bueno, pues luego lo escribíamos. No sé cómo me salía aquello, pero me salía. Así empecé. Has escrito libros, es otra faceta tuya, sobre todo biografías. Escribiste una del propio, que acabas de citarlo, del rey Juan Carlos. Digo así de memoria si hay algunas. No te lo digo, si quieres. Hiciste de Carrillo, hiciste de la duquesa de Alba, de los Grimaldi, de los duques de Medinaceli. Sí, la biografía del rey Juan Carlos la hice en 8 días, absolutamente corta y pega, porque fue cuando se murió Franco y me la encargó Eugenio Suárez. Había que hacerla rápido. Había que hacerla, sí, en 8 días. La hice con ayuda de la documentación, que entonces no había Google ni Internet. Y bueno, supongo que salió correcta, con lo que se contaba entonces, nada de la otra cara del rey. Y bueno, pues salió correcta y ya está.
Y luego la de Carrillo... No, la de Carrillo me hizo ilusión porque yo era roja perdida y entonces, hombre, claro, Carrillo era un mito del exilio. Ajá. Aparte que yo lo conocí en París en unas circunstancias pues muy excepcionales para mí. Me lo presentó Ramón Chao, mi amigo Ramón Chao, grandísimo periodista gallego que escribía en Le Monde y en El País. Y me lo presentó y yo acababa de llegar de hacer la Marcha Verde en el Sáhara, en la parte española, y había conocido a muchos militares españoles que, no sé, digamos que los aspirantes a izquierdosos de entonces, que éramos jovencísimos y no sabíamos nada, pero teníamos una idea preconcebida del ejército español, como que era muy franquista, como que eran... Pues no, conocí a una gente en el Sáhara absolutamente profesional, educados, amables, pues que lamentaban que el régimen de Franco no les tratara como se merecían en sentido de sueldos y de medios, y conocí a una gente maravillosa y bastante apolítica y muy profesionales y muy buena gente. Y entonces eso se lo conté a Carrillo y le interesaba muchísimo. Saber que había un ejército con el que seguramente se podía dialogar, como hizo después bajo cuerda con Gutiérrez Mellado y otra gente militar que partidarios de una transición hacia una democracia. Y la duquesa de Alba es un personaje probablemente irrepetible, ¿no? Yo alguna vez te he escuchado decir que se la echa de menos, ¿no? Mucho. No hay gente así ya. Ya están en vías de extinción. Quedan 3 o 4. Gente con esa categoría, con ese carisma, con cultura, con su mala uva que tenía, afortunadamente, pues quedan pues Natia Bascal, Sonsoles Díaz de Rivera, poco más. Tomás Terry era una persona, pues eso, con cultura, con vida, con lista. Era libre, además, ¿no? Porque ella no libre, pero guardaba las formas, ya. No como ahora. Era todo lo contrario de una persona vulgar, era refinada, pero también espontánea. Te podía echar un rapapolvo, pero luego era lista con la prensa. Y luego te daba siempre titulares y luego tenía una historia. Te sentabas a escucharla de los pretendientes que tenía. Cuando fue de luna de miel a Nueva York con el duque de Alba, que yo creo que estuvieron pues meses, casi un año de luna de miel, le tiró los tejos a Ali Khan en Nueva York. Y yo le dije, Cayetana, pero si era el tío más guapo del mundo y más atractivo y más rico, que se casó después con Rita Hayworth. Y como no le hiciste caso y te escapaste un día, y decía, porque estaba casada y mi marido estaba con él todo el día. Era muy graciosa, tenía sentido del humor además. En esta trayectoria tuya, la sociedad española ha cambiado mucho y la prensa en general, pero bueno, la crónica social también, ¿no? Antes los famosos se convertían en famosos o pasaban a ser portada de las revistas porque habían hecho pues una gran película, una gran obra de teatro. O eran de una gran familia. Sí, pero eso ha cambiado, ¿no? Eso ya no. Ahora ya los famosos son, como dice Ángel Antonio Herrera, les llama, dice, yo no aguanto a los famosos de botellón, o algo así. No sé si es una expresión. Sí, es muy buen cronista, Antonio, excelente. Pero vamos. Bueno, los famosos de ahora son famosos porque hacen fotos de lo que comen, del bolso que compran, que encima les paga la marca de bolsos, o tienen alguna desgracia o cometen algún delito. Es decir, si a ti te cogen con un fardo de drogas, pues vas a la cárcel, te procesan, lo que sea, y a la salida ya tienes un asiento en un plató de televisión. Si además del fardo de droga, en fin, estoy exagerando con lo del fardo, bueno, con unos porros, vamos, como... Los sobres. O con los sobres, sí, bueno, pues me pasó a Jimmy Jiménez Arnau, que le cogieron en Alberto Alcocer con algo de droga y, bueno, pues eso te garantiza... Y también cuentan mucho hoy las enfermedades. Hay mucho victimismo, los cuernos que te pone tu marido, en fin, cosas que se consideraban de mal gusto en una sociedad con otro tipo de
de episodios más glamurosos, más llamativos, de amor, de infidelidades. Mira, pues ahora sale el libro de Isabel Presley esta mañana. He estado leyendo un resumen antes de venir y claro, eso es una delicia, ¿no? Los cuernos. ¿Quién se lo ha escrito? Pues se lo ha escrito oficialmente, no está dicho, pero parece ser que una periodista amiga. Hoy día los llamados negros, entre comillas, ya no se ocultan. Porque claro, no escribir un libro es complicado. Tú lo dictas, una persona lo redacta y bueno, no tiene importancia. Ya. En la crónica social, como género periodístico, no siempre ha estado muy bien visto. Sin embargo, yo me estaba acordando al preparar la entrevista pues de Paco Umbral o de ya más lejano en el tiempo, Alfonso Sánchez. O sea, eran gente que escribía muy bien. Escribía de maravilla y luego, ¿cómo se llama la hija de esta periodista famosísima que fue pareja de Andrés Vicente Gómez? Que fue una de las pioneras maravillosas. ¿Cuánto siento? Carmen Rico Godoy. Carmen Rico, claro. Carmen Rico Godoy era maravillosa. Carmen Rigalt, espléndida. Ha citado también a Ángel Antonio, ¿no? Ángel Antonio, buenísimo. Sigue haciendo, ¿no? Excelente, lo sigue haciendo y además es que escribe de maravilla, redacta de maravilla. Bueno, yo no sé. Sí, en Interview estaba Luis Cantero, que también lo hacía muy bien. Tico Medina hacía más entrevistas que Crónica Social, pero también un estilo en vías de extinción. Sí, eso ya no existe. Yale yo creo que no. Yale tampoco. No, Yale un poco de también. periodismo también. Yale y Libias. Eran unas entrevistas muy... No, y Crónica Social hacían Yale y Amilibia en televisión y en el Diario Pueblo. Diario Pueblo era una gran cantera de excelentes periodistas, buenísimos. Sí, pues toda esa gente se la echa de menos. Hoy escribe gente de temas que ni los han visto, ni los han conocido, ni los han vivido de cerca. Hoy día no se descuelgan teléfonos. No se descuelgan teléfonos para preguntar. Y ni siquiera se va a los sitios, a lo mejor. Por supuesto que no. Yo sigo yendo y me siento un personaje raro entre chavales y chicas de 20 y tantos años que hacen los llamados corrillos, el fotocall. Con el micro, ¿no? Con el micro, por lo menos van. Esos por lo menos van, pero no te creas que están muy enterados. Preguntan pues cosas para salir del paso en el momento y hacer un poco de ruido por la tarde. ¿Estás embarazada? Pues no sé, ¿lo dejaste con tu novio? En fin, no se rasca nada en el perfil del personaje, nada. Nosotros coincidimos en la revista Tribuna, hace los años 90, creo que más o menos, sí, los años 90. El director era Julián Lago. Yo recuerdo que Julián Lago en una ocasión me comentó, él se había ido a Telecinco, a la tele, y decía, llevo 30 años haciendo periodismo, pero nadie me conoce. Dice, he tenido que ir a la tele para como diciendo, hasta que no sales en la tele no existes. ¿Eso es así o...? Tú has hecho también mucha prensa escrita, pero luego has estado en la tele. Bueno, y esa popularidad se nota, ¿no? Estoy de paso en la tele. Nunca fue lo mío. Nunca me ha gustado demasiado. Y nunca o pocas veces he encontrado un programa donde digo estoy a gusto y se puede hacer esto. Últimamente, el año pasado y el anterior, en el programa Mañaneros de Televisión Española, que ahora es otra cosa, ahí hacíamos una especie de crónica social televisiva, divertida y con nivel. Pero sí, te reconocen en los sitios. Pues mira, el otro día que había overbooking en Iberia, nos colaron a una compañera y a mí porque nos conocían de la tele. ¡Qué horror! Y bueno, pues para algo servirá, ¿no? Pero bueno, sí. Tampoco hay crónica social en la tele como es debido. Ahora son platós de griterío, algarabía, hablar todos a la vez, decir palabras malsonantes, fuertes. No, nada. La aparición de Belén Esteban marca un antes y un después. Es un punto quizá de inflexión en ese... aparecen esos programas ya con, ¿no? Jorge Javier y... Hombre, antes de se rompe Sálvame, un poco esa otra línea, ¿no?
Yo creo que antes el precursor fue Crónicas Marcianas. Ajá, sí. Y Tómbola, que también, Tómbola sí que hizo historia. Es que ahora mismo no recuerdo, pero yo creo que el primero, bueno, antes hablábamos de Yali y Yamilibia, que tenían un programa de televisión divertido y de crónica social, y luego hizo Canal Plus, también un programa de sociedad donde estaría, no me acuerdo quién, pero quizá, perdón si me equivoco, Máximo Pradera, no sé, o Boris Izaguirre, también, que es un cronista de sociedad, pero un poco buenista, ¿no? Un poco buenista, pero Tómbola fue el precursor de Sálvame. Y Sálvame ya pues hizo historia durante años y al final derivó en convertir a los contertulios en personajes y en las guerras entre ellos, guerras fabricadas por los guionistas del programa. Y entonces eso ya era otra cosa y se acabó. Ya. Esto del famoso sin oficio ni beneficio, ¿no? Que es lo que se ha venido viendo últimamente, de alguna manera también se justifica o tiene algo que ver con la audiencia a pesar de todo. O sea, lo más importante es la audiencia y para ganar audiencia vale todo, a costa quizá de perder credibilidad nuestra profesión, ¿no? No sé si quieres hacer una reflexión sobre esto, vamos. Si te parece. Sí, la audiencia tiene un lado morboso que aunque le espante ese tipo de gente, el tipo o señora sin oficio ni beneficio, pero que dice barbaridades y salidas de tono y insulta o revela cosas de su vida tremendas, le produce rechazo y al mismo tiempo interés, y entonces lo sigue. Pero también se ha visto que ese tipo de programas pierden audiencia cuando se pasan de la raya. Eso ha ocurrido con Sálvame. Sí, pero la bronca da audiencia. O sea, el da enfrentamiento entre vosotros. Sí, da audiencia, pero pierde audiencia también. Es decir, pierde audiencia de calidad. Ya. Pierde audiencia de calidad. O sea, gente que se podía interesar. Yo me acuerdo que una marquesa famosísima y conocidísima, por lo menos en su ámbito social, me dijo una vez en el rastrillo benéfico de las señoras de alta sociedad para ayudar a los niños de Nuevo Futuro, me dijo, daría cualquier cosa por conocer a Belén Esteban. Y yo, pero me sorprendes. Es un personaje un poco especial dentro de ese mundo, porque al ser, digamos, aparentemente auténtica, pues cae mejor que otros. Sí, o sea, ella ha superado haber sido pareja de Jesulín de Ubrique y se ha reinventado y tiene su propio perfil. Entonces hay gente que le gusta esa especie de campechanía de barrio que, bueno, es sincera ella o dice serlo, seguramente sí. Y bueno, es un poco distinta a otros. O sea, que no tenía oficio ni beneficio, pero haber sido pareja de un torero y haber salido, haberle dado una patada para salir de esa familia, pues la convirtió en una especie de símbolo de la Cenicienta, más que princesa del pueblo, Cenicienta del pueblo, ¿no? ¿Quién ha sido para ti el personaje más atractivo, más interesante de los múltiples que has conocido y a los que has hecho entrevistas, ¿no? Por otro lado, bueno, pues fíjate, es difícil, ¿no? Elegir a alguien. Mucho, porque he hecho entrevistas a gente súper interesante. Pues mira, desde el Ayatollah Khomeini, que era el jefe de la revolución iraní en París, en el exilio, pues yo tenía un marido periodista sueco que era muy respetado y reputado como periodista, y además Suecia, que siempre fue un país neutral, tenía las puertas abiertas de muchos personajes y de muchos ámbitos. Entonces yo allí pegada a él, pues también le hice la entrevista a Khomeini, que recuerdo que no levantó los ojos del suelo, porque yo era mujer y las repudian hasta para hablar. Me encantó Melina Mercuri, actriz maravillosa, ministra de Cultura sueca. Me gustó mucho conocer a Dolores Ibarruri, la pasionaria, que en mi casa mi madre la odiaba, claro, con un padre asesinado en la guerra civil, pues qué va a decir de la pasionaria. Una mujer muy interesante, que yo no conocía.
Carrillo, naturalmente, Cayetana Alba, interesantísima. Al rey Juan Carlos lo has tratado, no sé si... Lo he tratado un poquito por encima. Me hubiera encantado conocerle mejor. Oye, ¿crees que debería estar ya aquí o que debería volver? Pues claro que sí. Haciendo un balance de su reinado o de su puesto como jefe del Estado, pues ha hecho cosas muy positivas por España, nos situó en el mapa, se hizo respetar en el mundo entero, y luego ya, pues su vida privada o su vida sentimental, no sé, la vida paralela que ha tenido de acuerdo con su matrimonio, pues a mí me importa menos. Sí me importa más, y creo que es más importante, los posibles delitos económicos o los errores que ha cometido con su fortuna, ¿no? Con su fortuna no declarada, pero yo creo que es que le educamos y le educaron en esa impunidad, y seguramente pensaba que eso podía ser así, siendo el rey. Pero Sí, bueno, no. claro que debería estar aquí. Es un señor de 87 años y este es su país. ¿Por qué no? No hay que ser tan cruel y tan... Bueno, ahora va a venir a competir en Sanjenjo una vez más en una de sus regatas, y esos días aparece su biografía en Francia, los mismos días. Vamos a ver lo que nos cuenta. A mí me ha dicho el editor el otro día en Barcelona, el presidente de Planeta, creo eras, que es interesante, que no revela pues grandes cosas que nos sorprendan, pero sí lo que él sentía ante el 23F y otras cosas. Ha conocido a jefes de Estado de todo el mundo, tiene muchísimo que contar. A mí me encantaría que estuviera. Sí, la imagen de España la supo también vender muy Pero, bien, hombre, ¿no? por favor, claro. Y ha hecho mucho por empresarios españoles que viajaban con él y que hicieron negocios para ellos y para España. Y bueno, pues sí, la verdad es que ella era simpático y divertido. ¿Eres optimista o pesimista en cuanto al futuro de la monarquía? Porque todo el mundo habla de que la princesa Leonor, que está teniendo mucho éxito, es popular y tal. ¿Tú crees que será reina, que reinará en este país? Como somos un país tan He tenido de mis extremos. He tenido mis dudas si llegaría a ser reina. Y bueno, sale mucho en las revistas, pero España somos un mosaico de autonomías absolutamente dispares entre sí. O sea, que no creo yo que la princesa Leonor en Cataluña, aparte de ser princesa de Girona, que es un título que ni siquiera puede disfrutar en Girona, porque justamente es la parte catalana menos monárquica y más independentista. No sé si en Cataluña estarían muy de acuerdo o muy simpatizarían mucho con la reina Leonor, y en Galicia no lo sé tampoco, no lo sé. Pero no me gusta mucho cómo la están resguardando de la opinión pública. O sea, hacer unos saludos por ahí cuando visita un sitio, eso no es. Falta una entrevista, falta que sepamos cómo es, faltan declaraciones suyas. Entiendo que debería haber ido antes a la universidad que hacer 3 servicios militares. Va a ir a la universidad a los 20 años o 21 con chicos de 18. No lo sé, no sé. No nos estamos disfrutando de la transparencia prometida. No hay una sola entrevista de la reina Leticia, ni de Leonor, ni de su hermana Sofía, como han hablado ya todas las futuras reinas de Europa, que hay unas cuantas. Acercarse más al pueblo, ¿no? Pero hablan con toda naturalidad y sabemos dónde van de vacaciones, cuánto dinero les dan para gastar, como el que nos daban los domingos nuestros padres. Pues si nos daban 100 pesetas a mí o 10 euros, pues a ver en qué gastan su dinero, si ahorran. No sabemos nada, en realidad, de ellas. Nada, absolutamente nada que nos acerque a esos personajes. La chica es muy mona, simpática, yo me la he encontrado varias veces en Asturias, voy a ir a
la entrega de premios el próximo viernes, pero no sabemos nada, ni por qué, ni qué le gustaría estudiar, nada. Si tiene un novio. A mí me han contado que en el Juan Sebastián Elcano se pasó los 6 meses vomitando metida en el camarote. Nadie me lo ha confirmado, lo he sabido por rumores fiables. Me hubiera gustado no tener rumores, tener certezas. No te dicen nada en Casa Real. Ahora hay una periodista. Bueno, antes también la había, Jordi Gutiérrez, pero sí, esta de ahora... Salió de televisión para irse a... Sí, de Telecinco. Estaba haciendo el telediario de las 9 en televisión española. De Telecinco viene la secretaria, es que hay 2 mujeres. Sí, hay la de prensa yo creo que es la que era presentadora del telediario 2, el telediario de televisión española, parece. ¿No? Sí, bueno, mayor. Vienen de televisión, son compañeras, pero bueno, es igual, no lo sé, no puedo saber nada de cómo acabará este país, tal como está la situación política de este país, de Europa, del mundo entero, pero esta chica pues seguramente podría ser una buena reina. Al fin y al cabo, los reyes de España, el monarca es una pura representación, un personaje, una figura de concordia diplomática que lleva la imagen de España por el mundo. No lo sé. Sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los españoles, por otra parte, ¿no? Junto con el ejército. Cuéntamelo tú, yo no lo sé. Sí, sí, todavía. Sí. Bueno, ha tenido... No podemos decir lo mismo los periodistas, pero bueno. No, pero no. Sí, está muy bien valorada. Los últimos datos. Estuvo regular valorada. Ha mejorado. Pues me alegro mucho. Me alegro porque, como decía Felipe González, no juguemos con las cosas de comer. ¿Hay monarquía? Pues si no eres monárquica, piensa que es la jefatura del Estado. Si no te gusta decir rey, pues di el jefe del Estado y tenemos que tener uno. O sea que es mejor tener esto que hacer elecciones cada 5 o 6 años con la clase política que tenemos tan impresentable. Eso te iba a decir. Ahora, en esta España tan polarizada, donde pues los políticos, incluso también los periodistas, entramos en guerras, es horrible, ¿no? Sí. Pero eso ¿hasta qué punto afecta a la crónica, digamos, social? Porque me imagino que al hacer los actos, pues claro, si va uno no va el otro, y ese tipo de cosas. Eso cuentas si sabes. Pues sí. Pues sí, eso es horrible. Hay la fiesta de un periódico y entonces ya sabes que va a ir o toda la izquierda o, si es el otro periódico, toda la derecha, y entonces hay personajes sociales que pueden ser interesantes que no se mezclan, depende quién lo organice. Entonces sí que influye. Es que no teníamos que estar así de polarizados los medios, ¿no? Y sabes la línea editorial de cada periódico que va a destacar a unos u otros. Yo viví en Francia trabajando 2 años y medio para el Grupo Z y no había esto, era todo como mucho más. Ahora Francia, los pobres viven un pésimo momento, pero yo recuerdo Mitterrand de presidente y Jacques Chirac, que no era centro, era derecha, primer ministro. Pues por el bien de Francia se entendieron estupendamente, porque había que hacerlo, ¿no? Eso no ocurre aquí, ni siquiera en la sociedad, ¿no? Y siempre la sociedad que hemos conocido, aunque la aristocracia por naturaleza es conservadora, pero Cayetana recibía a Felipe González en Liria y era amigo suyo. Sí, pero también a Fraga. Ahí están las fotos, estaban las fotos de Suárez con Carrillo, se fumaban un cigarro. Bueno, yo estaba en el Club Siglo XXI. Fraga presentó. El día que Fraga presentó a Carrillo, se marchó la mitad de la audiencia y se borraron del Club Siglo XXI. Pero es que yo considero que Fraga y Carrillo, cada uno en su extremo, estaban juntos por el bien de España. Ya. Porque querían el bien de este país y que saliera adelante. Que luego discutían en el Parlamento, para eso está, pero en lo esencial seguramente, seguro que estaban de acuerdo, vamos, en lo esencial, en el bien de este país, ¿no?
Hemos hablado de personajes que a ti te han impactado, pero no hemos hablado de la otra parte. Si no te importa, de los personajes, pues algunos, no sé si iba a decir cretinos o personajes que se han hecho famosos, pero que tú has tenido algunos enfrentamientos. No sé, estoy acordándome, pues, no sé, como Bárbara Rey, probablemente. Ay, nos amigamos el otro día. ¿Ah, sí? Bueno, Rocito no, Rocito sigue todavía. No, Rocío Carrasco tenemos una... Cuando me he encontrado con ella en un plato de televisión, hola y hola, pero yo con ella nunca tuve nada, ningún enfrentamiento directo, bueno, ningún distanciamiento directo, pero sí con su marido, que llamó para pedir mi cabeza a Televisión Española y gracias a Dios que no se la dieron. Un tipo que me espanta, que no me gusta nada, que ha cambiado el carácter de esta chica, que es irreconocible. Sí, pues con él eso, directamente no. Bárbara Rey, pues le molestó que yo dijera públicamente o escribiera que Ángel Cristo había muerto en una caravana solo, y pobre y mal comido. Bueno, pues me echó una bronca en la peluquería de Antena 3, creo, y no pasó nada más. Y entonces el otro día en televisión, pues nos reconciliasteis. Sí, nos reconciliamos y mejor. Y luego algún otro, el Marqués de Villaverde, me demandó por un reportaje en Sábado Gráfico donde decíamos que negociaba con un banco de sangre y tal. Me demandó y ganó él. Y me embargaron el sueldo durante meses. Bueno, pues nada, pero me he llevado muy bien con sus hijos. Los nietos de Franco son buena gente. Gajes del oficio. Y muy agradables. Carmen Martínez Bordiú es un personaje también, se me había olvidado mencionarlo. Oye, antes se decía, y yo creo que se ha venido manteniendo, pero no sé si sigue con la misma fuerza que antes. Que lo que te iba a decir, hay que salir de la portada de la revista Hola. Había gente que, incluso no solamente del mundo de los famosos, sino empresarios, políticos, salir en la portada de Hola era un poco, bueno, pues no va más. Ahora yo creo que eso ya ha cambiado, ¿no? Bueno, les sigue encantando. Sí. No lo dicen, pero les sigue encantando. Sabía. Claro, les encanta salir. A mí a veces cuando hago fotos, que yo cuando voy a una fiesta llevo mi cámara y hago fotos, se llama fotoperiodismo. Para los que dicen, uy, vas con una camarita, pues sí, porque la fotografía es información también. Claro. Entonces, sí que les gusta, se me ponen. Mira, hay un personaje que antes no te dije, de los que me impactó y que llegamos a tener un trato intenso, pero guardando las distancias, es Carmen Franco. Yo que no he sido nunca partidaria de su padre, sino todo lo contrario, pues me fui a su casa, me dejó entrevistarla un par de veces, hablábamos alguna vez y me pareció una gran señora, inteligentísima y que defendía a su padre como debe ser. No vas a renegar de tu padre como hacen ahora en los platós, como hace Kiko Rivera, Paquirrín, diciendo unas cosas de su madre que yo jamás he escuchado a un hijo decir de su madre, ladrona, sinvergüenza. Pues no, Carmen Franco defendía a su padre como es natural, era su hija. Y me pareció una señora muy interesante, muy respetuosa y me alegro mucho de haberla conocido. Bueno, ya vamos a ir un poco terminando, pero quería saber un par de cosas más. Tú no eres muy de estar en las redes sociales, ¿no? Pero, no, nada, cero. Pero las redes sociales han cambiado no solo el periodismo, sino también un poco la información vuestra, porque entiendo que hay famosos que dicen, yo ya tengo Twitter para contarlo, entonces prefiero utilizar mi red, es decir, me voy a casar tal fecha, voy a hacer... ¿no? Ya, porque no saben escribir sujeto, verbo y predicado, porque ponerse delante, antes era un folio en una Olivetti, ahora es un ordenador que también sigue el folio allí, y claro, escribir es difícil, queridos míos, de internautas. Claro, es que hay que escribir. Y lo más simple es poner el sujeto, verbo y el predicado, pero algunos no llegan ni a eso. Entonces es la banalización de la información y de la escritura. Yo no tengo redes sociales, no quiero hacer una foto de la paella que estoy comiendo para que sepan lo que como. Y no. Eso nos ha adulterado y nos ha... no sé, es otro tipo de información. Son muy útiles para muchas cosas y una perversión para muchas.
Sí, sí, los youtubers y todo eso. No, un horror. Y además una exhibición un poco grosera de los sentimientos, ¿no? Los que trabajáis en ese mundo difícil, por otro lado, ¿no? De verlo, no sé, pues tienes que tener una cierta responsabilidad. Pero también es verdad que entre vosotros a veces hay muchas... Hay mucha puñalada entre... Sí, ¿verdad? Claro. No os lleváis muy bien, ¿no? No, yo más que llevarme mal, prescindo de tratar a ciertos llamados colegas porque te copian lo que escribes y lo sacan después como una exclusiva. O sea, un tipo de bajezas que, hombre, si hay una rivalidad entre dos, que sea de altura, ¿no? Que sea de cierto nivel, no una cosa cutre y de... Sí, no, yo sencillamente prescindo porque de la gente que he prescindido es poco interesante. Mira, me llevé durante años con Jesús Mariñas, que con todos sus defectos era un gran reportero y un gran periodista. Luego le podían sus fobias y sus filias, pero era atrevido, tenía olfato, sabía cosas. Luego a veces actuaba, pues eso, según sus odios y sus simpatías. Pero al margen de esto, era un gran periodista. Estuvimos enfadados años porque no le gustaba que yo hubiera ido al programa de Luis del Olmo, donde habían prescindido de él, pero luego cuando se puso enfermo y un poco antes, pues le fui a ver al hospital y estuve viéndolo en el hospital yo sola cuando ya estaba inconsciente, y me alegré muchísimo de haberle dado un abrazo, porque era, digamos, un adversario de nivel, de altura, no un pobre diablo. Sí, porque además, igual que pasa con los famosos, igual pasa también en el mundo de los periodistas. Hay también gente que llega y dice ser periodista, hay mucho intrusismo, entiendo. Sí, mucho intrusismo y mucha gente que no lo sabe hacer. Y sobre todo hay mucha gente que se pone a escribir de cosas y a hablar que ni ha vivido ni ha sabido el otro día, con motivo de las memorias de Mar Flores. Se ponen a hablar colegas que no la han visto en su vida, que no vivieron en primera persona todas las andanzas amorosas de Mar Flores, que fueron de lo más sustancioso que hemos vivido en este país, sí, o de Marta Chávarri. Me acuerdo estábamos claro, la Beautiful, con toda la... En primera línea estábamos. El Fefe y toda la... Claro, pero además es que hablábamos con ambos. Se mezclaban los negocios, el sexo... Era maravilloso, eso sí que era una crónica social como la de, no sé, la del Renacimiento con los Borgia y esa gente, ¿no? Era lo mismo. Crímenes, muertes, rivalidades, puñaladas, pues eso es la crónica social divertida. Marta Chávarri, los Cortina, Mario Conde, eso, vamos, los echamos muchísimo de menos. Tú sigues, escribiendo, yo te sigo en la otra crónica, llevas haciéndolo, no sé, más de 10 años, supongo, porque yo ya recuerdo, no he hecho la cuenta. Estaba Miguel Ángel Mellado. Sí, Miguel Ángel Mellado, grandísimo periodista, grandísimo periodista. Tipo, sí. Nos ha enseñado a todos a hacer la crónica social. Sacaba siempre, como Julián Lago, al que añoro muchísimo, Miguel Ángel Mellado y Julián Lago, periodistas muy de la misma raza, siempre sacaban lo mejor de ti. Aunque eran muy exigentes y durísimos, en cierto modo, siempre sacaban lo mejor de ti. Te pinchaban, te exigían. Lo sé por mi experiencia. Pues sí, por eso. Entonces, pues gracias a esos periodistas hemos aprendido el oficio. Que no sé yo si en la facultad, no quiero ofender a nadie, se aprende. Se aprende en las redacciones cuando te chillan, te exigen, eso. Sí, a un nivel de exigencia mayor que claro, vale todo. Pues, y te equivocas, me acuerdo. Lo que pasa es que Julián Lago era buena gente y te perdonaba cuando yo confundía Ben Vela con Ben Barca, pobre. Que eso sí que fue que yo sabía perfectamente quiénes eran los dos, pero era una rata, era un error. Pues sí, pues fue bueno conmigo. Oye, pues ha sido un placer, María Eugenia, y muchísimas gracias por este rato tan entretenido y tan ameno. Pues nada, hasta otro día. Otro día.